Nican Titetlajpaloa y Paninin Bunco Xochimilco Amoxcali. Aquí saludamos en esta biblioteca Bunco Xochimilco y Paninin Tonali Domingo en este día domingo. Iván Techpaleguía IBI México con apoyo de IBI México. Iván Techpaleguía no Seki Totlamachtilwa Nintelpocachitzin. Y también nos ayudan aquí los compañeros que son estos jóvenes. Aquí Dani, Luis, nos apoyan también. Les agradecemos. Y pues vamos a comenzar. Primero vamos a ver esto de que estamos platicando de Ometeotl. Y voy a poner una palabra aquí larga, que es continuidad de lo que estábamos viendo, de Chicome Xochitl, la esencia del maíz, el tonal del maíz. Bueno, esta palabra apenas cabe aquí, pero no debemos temer a esas palabras que parecen muy largas. Para los nahuablantes es lo más corto, porque quitamos una parte de una palabra, quitamos conforme a las reglas del náhuatl, quitamos la TL o quitamos tli, quitamos una terminación. Pero voy a poner aquí nuevamente chico, me, yo, chi, tlaltipac, tata. Los que están apenas entrando y no saben de estas palabras tan largas, esta forma de hablar se llama Huextlastoli. Así, Huextlastoli. Este es una I, así se llama, como palabra grande, o sea, podríamos decir aglutinada, palabra aglutinada. Pero no es un habla tan cotidiana esto que estamos poniendo aquí. Son términos, son palabras de uso ritual que se usan durante la siembra o cuando ya hay elotes, en algún momento con el maíz. Por eso no se asusten de que esto sea tan largo. A ver, yo espero que lo puedan ver bien. Estamos hablando de esto de Ometeotl. Para nosotros es lo que se acerca como a la idea de que traen los españoles de Dios, pero estamos viendo aquí que Ometeotl dice dos energías, dos fuerzas. A veces se puede aglutinar, así se usa hoy en día, aglutinado o, o no aglutinado, así, puede ser así. Los que usan estas palabras así, pues los grupos de danza, concheros y grupos diversos, sobre todo de la mexicanidad, usan de esta manera, Ometeotl o Ometeotl, así. Pero al parecer esto es como digo, lo más cercano a esta idea de Dios, pero ¿cómo usamos, repito aquí, esta idea de una fuerza superior y que es dual? Porque aquí habla algo de lo dual, aunque me parece esto ya más occidentalizado, castellanizado, pero un uso que quedó todavía, y nos referimos nuevamente aquí los que no hayan escuchado a la Huasteca, que son varios estados como parte de Puebla, Hidalgo, Veracruz, sobreviven estas palabras así cuando se habla al maíz, cuando se habla al tonal del maíz, a la esencia del maíz, como ya hemos platicado un poco. Pero quise poner aquí estas palabras, chicome, xochitlalticpacnana, chicome, xochitlalticpactata, porque nana, para la región, si es señora, es mamá, se refiere a algo femenino, abuela, tata, padre, abuelo, señor, masculino. Y aquí es donde se está usando, digamos, un poco se entenderá como esto Ometeotl, ¿sí? O sea, Ometeotl dice aquí son dos fuerzas, o sea, una fuerza masculina, femenina, pero es el mismo maíz, por eso es el tonal, es la esencia del maíz. Pero aquí lo interesante es que hay dos fuerzas. Aquí, si
Chicomexochitl es el tonal del maíz, la esencia del maíz. Aquí está también. Aquí dice que es femenina, esta esencia del maíz. Aquí dice que es masculina, esta esencia del maíz. Pero en medio, que así hablamos, está la palabra tlalticpac. Y tlal, los que saben náhuatl, que nos están viendo por ahí, tlal es la raíz de tlalli, tierra, tlalli. Pero es la tierra física. Es la tierra que se puede labrar, que se puede tomar en puños, que se puede sentir así, tlal. Pero ya si decimos tlalticpac nana, o sea, una parte femenina de la tierra, entonces lo que estamos diciendo ya es también la deidad femenina de la tierra o de la faz de la tierra. Y la deidad femenina o el tonal femenino de el maíz. Podríamos pensar en esta tierra que está aquí cultivada y de repente aquí el campesino sembró maíz, ¿verdad? Sembró maíz. Entonces se está mencionando de forma ritual que este maíz tiene dos energías y que esta tierra tiene dos energías. Madre, padre, señora, señor, papá, mamá, digamos. Así aquí está diciendo algo cercano a esta idea. Tierra, en esencia, masculino, femenino. Maíz, su esencia, masculino, femenino, su tonal. Y entonces lo que hicieron los antiguos es hacer esta palabra, decirlo de esta manera. Chicome xochitlalticpac nana, chicome xochitlalticpac tata. Así. Para muchos esto será una palabra muy larga, será incomprensible. ¿Qué quieren decir con eso, no? Pero, ¿qué queremos decir con eso? Pero incluso para algunos nahuablantes, donde ya no se acostumbran estas formas de hablar y estas formas de identificar el maíz cuando se siembra y la tierra, que se entiende que hay ahí dos fuerzas, masculino, femenino, y por eso entonces se da el maíz. Así lo trabajamos, así lo decimos, y sin decir ometeotl, así junto, sin decir ometeotl, se está diciendo aquí, se está usando esta idea. Aquí, ¿sí se entiende eso? Entonces, esto es hoy en la zona huasteca, que se llama así Huasteca, pero en la zona náhuatl, porque en la Huasteca hay personas otomís, hay tepehuas, hay tenec, que son descendencia de mayas, hay afromexicanos y grupos mestizos. Pero a veces en un ritual sobre el maíz, una siembra, una ofrenda de lotes, se conjuntan todos, se pueden reunir a veces otomís, nahuas, mestizos y a lo mejor afromexicanos. Los que estén más o menos cerca, ¿no? Es así esa costumbre, pero vamos a ver algo relativo a Ometeotl en Tenochtitlan, un poco parecido a esto. ¿Qué es lo que debo poner aquí? Bueno, en Tenochtitlan decían Tlaloc, enseguida Tlaltecutli. Así. Pues Tlaltecutli, Tecutli quiere decir señor, señora, tierra. ¿Dónde está tierra aquí? Aquí, ¿verdad? Aquí está Tlal, aquí está Tlal. Pero Tecutli, ya lo hemos visto también, significa no solo señor, sino señor, señora, madre, padre, una autoridad femenina, masculina, una fuerza femenina, masculina. Entonces está hablando de algo de la tierra que aunque no se ve, así se concibe, así se dice, así se platica, así se acostumbra a decir que es el tonal, digamos, es la fuerza, la esencia de la tierra. Si quisiéramos decir tierra nada más, sería Tlali.
¿verdad? Pero sería la tierra física, que se puede tocar y demás. Pero esto se usaba en Tenochtitlan, pero a la vez aquí está Tlaloc, ¿verdad? Que generalmente nos han dicho que es el dios de la lluvia. Pero aquí en Tlaloc se entiende con mucho trabajo, pues, porque no es fácil, que esto no es, esto parece raíz de tierra, o sea, raíz de la palabra tierra, tlal, pero ok aquí para nosotros no tendría mucho sentido, aunque para algunos esto es octli, pero si no tiene tli, como decimos, aquí no tiene tli al final, esto no es octli. Gramaticalmente eso no sería octli. Entonces podríamos descantar octli. Entonces, ¿qué sería oc? Un poco difícil tenerlo así solo, pero aquí es donde no es fácil. Pero si esto se refiere al agua, entonces aquí habría que ver, como dicen algunos investigadores, que aquí hay la posibilidad de doble A, así. ¿Y qué se dice de Tlaloc? Señor de la lluvia, el que hace llover, el dios de la lluvia, como masculino. Pero ya vimos también más atrás en otras lecciones que Tlaloc no solo es masculino, sino también, si se refiere al agua, es masculino, femenino, femenino, masculino. Entonces aquí Tla se dice, se pronuncia a veces junto a un verbo, a veces junto a un sustantivo y a veces se explica la idea de algo general, de algo que indica varias cosas, pues. Pero aquí los de Tenochtitlan estaban nombrando una esencia del agua. Entonces desde aquí ya es femenino masculino. Pero como enseguida está Tlaltecutli, se estaba hablando de la tierra y del agua, casi como aquí que se habla del agua y del maíz, que están juntos, que uniéndose, que uniendo una semilla, poniendo una semilla en la tierra, ya germina, ya hay vida, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué están juntos tierra y agua? Porque en la realidad la naturaleza está en la tierra como una vasija, es una vasija, entonces por eso aquí está la deidad de la tierra, está también el tonal de la tierra, o deidad o fuerza, masculina y femenina, y Tlaloc también masculino, femenino, o sea, se puede nombrar dos cosas así, pero este es dual, la tierra, pero esta también es dual, así como aquí el Chicomechochitl es dual, y aquí también la tierra, dual, ¿sí? Aquí también aparece así, ¿no? Es otra forma de decir Tlaltecutli, Tlalticpacnanas, Tlalticpactata, porque como el náhuatl es aglutinante, se pueden poner una raíz, de repente una raíz, luego otra raíz, o sea, de diferentes formas se pueden nombrar algo. Este es algo que hoy en día todavía se usa y aquí se usaba así en Tenochtitlan, pero también en la Huasteca, como les decía en otra lección, también a la tierra se le dice Toteco, así, más o menos suena así, Toteco, como OU, Toteco, que quiere decir como esto de Tecutli, nada más que no lleva tli porque tiene esto de to, que significa nuestro, nuestra, nuestras, nuestros. Entonces Toteco quiere decir nuestro dueño, nuestra dueña, nuestro señor, nuestra señora. Se refiere a la tierra, a lo que no se ve, a esa fuerza dual, que aunque no se vea, es como decir que algo nos sustenta, algo femenino, masculino, es nuestro sustentador, por eso también sustentadora, por eso también decimos nuestro dueño, nuestra dueña. Pero también podemos decir como dueño de un animal, si decimos aquí Luis tiene un perrito, y yo puedo decir Inin Chichitzin y Teco Luis, este perrito, su dueño es Luis. Entonces, si decimos a la tierra Toteco, es como decir nuestra dueña, nuestro
dueño, que nos sustenta, que nos da de comer, y es una energía dual. Aunque cuando ya ahora llegan los españoles, esto va cambiando también. Hoy en día lo que he visto en algunos pueblos de la Huasteca dicen toteco, pero es para decir Dios ya ha enseñado a la manera occidental como algo único. Mi dueño, ajá, mi dueño. Pero en la colonia también, cuando los macehuales o la gente ya con otro gobierno, le decían toteco al hacendado, y tiene sentido también, ¿verdad? Entonces toteco no ha tenido un solo uso, ¿no? Depende de cómo lo uses, ¿no? Sí, depende de qué valor le podemos dar en algún momento, aunque también ha ido cambiando el uso, el valor que le hemos ido dando, pero podemos todavía entender la raíz, cómo está usado en algunas fiestas o en algunos rituales, en algunos elementos, como en este caso un elemento vital, la tierra, el agua. Pero también es vital el maíz, ¿no? Aquí también está el maíz, llamados Chicome Xochitlaltipacnana, Chicome Xochitlaltipactata. Esperemos que con esto se vaya entendiendo esto de que en algún momento se ha acuñado Ometeotl, un poco acercado a la manera occidental, yo lo siento así, aunque también tienen la palabra los compañeros, los amigos que son danzantes de la mexicanidad o que son danzantes concheros, o también los que han traducido cosas de la religión últimamente. Aún los compañeros que hablan la lengua náhuatl, sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios también nos van a ayudar mucho para seguir trabajando. O sea, esto es lo que entendemos, esto es lo que vemos nosotros. Pues también los invitamos a que puedan venir a la clase presencial. Estamos aquí los domingos cada 8 días, de 4 a 6 prácticamente.